Hola, ¿cómo está? Ah, yo estoy muy alegre por reunirnos para estudiar la palabra. Vamos a orar juntos para empezar la predicación de hoy. Vamos a orar juntos. Nuestro Padre, Dios, muchas gracias por salvarnos. Por tu sabiduría, por tu conocimiento, recibimos la salvación. Muchas gracias. Sabemos que si tenemos que vivir este mundo para glorificar tu nombre, aunque hay muchas tentaciones de ese mundo, tenemos que vivir este mundo para pagar la gracia de ti. Especialmente los salvos se reúnen para estudiar tu palabra. Por favor, enséñanos con tu sabiduría en este tiempo. Por favor, ayúdanos para discernir tu voluntad por medio de tu palabra. Especialmente podemos ver muchas señales de los últimos tiempos. Por favor, ayúdanos para estar despiertos ante ti. Además, hay muchas almas perdidas en este mundo. Por favor, úsanos para evangelizarnos. Por favor, úsanos para llevarlos a su gloria, a tu gloria. Confiamos solo en ti, desde el principio hasta el fin. Oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a buscar Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18, versículo 11. Génesis capítulo 18, versículo 11 al 14. Génesis capítulo 18, versículo 11 al 14. Yo voy a leer. Se lo leo. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar la luz siendo ya vieja? 14, vamos a ir juntos. 1, 2, 3. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Esta historia es muy famosa para nosotros. Esto es sobre Abraham y Sara, ¿sí? Su esposa. Ellos eran muy viejos, por eso ellos no podrían tener a sus hijos. Pero de repente Dios apareció. Además, Él les dijo sobre sus hijos. Pero considerado la situación de ellos no pudieron tener a sus hijos. Pero la Biblia dice, 14, yo voy a leer otra vez. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Aunque según la situación de ellos sería imposible. Pero desde el punto de Dios todo es posible, porque Dios es todopoderoso. Si Génesis capítulo 18 se explica sobre las características de Dios. Para tener éxito en nuestra vida cristiana es muy importante conocer a Dios correctamente. ¿Quién es Dios? ¿Sí? ¿Quién es Dios? Recibimos salvación, ¿sí? Nosotros ya recibimos salvación. Esto significa, creemos en Dios, ¿sí? En nuestra vida, ¿sí? Por medio del poder de Dios, por medio de la palabra, recibimos la salvación. Entonces es muy importante comprender sobre Dios.
Tenemos que conocer a Dios. Por medio de conocimiento de Dios correctamente, podemos vivir este mundo para Dios más y más. ¿Sí? Sin conocimiento de Dios, si podemos fallar en nuestra vida cristiana. ¿Sí? Para tener éxito, para glorificar el nombre de Dios, es muy importante conocer a Dios correctamente. Vamos a buscar Génesis capítulo 17. Sorprendentemente, Dios había aparecido ante Abraham algunas veces. Así, cada vez Dios se presentó como el Dios Todopoderoso. ¿Sí? 17. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. La Biblia dice: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Esto es la presentación de Dios sobre Dios, ¿sí? Dios presentó de esta manera sobre Él mismo, ¿sí? Sobre Él mismo. ¿Quién es Dios? Dios es Dios Todopoderoso. Tenemos que comprender este hecho, ¿sí? Dios tiene, según la Biblia, hay algunos nombres de Dios, ¿sí? Entre ellos hay el nombre El Shaddai. El Shaddai significa Dios Todopoderoso. Tenemos que comprender que Dios es todopoderoso. Es muy, muy importante. Sin la fe, nadie puede caminar en el camino de Dios, ¿sí? Para seguir el paso de Dios, tenemos que comprender que Dios es todopoderoso. La Biblia dice: Dios, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Para ser perfecto, para glorificar el nombre de Dios, tenemos que caminar, tenemos que obedecer a la palabra. ¿Cómo podemos andar en el camino correcto? Con la fe, ¿sí? Sí. ¿Sobre qué? Sobre Dios Todopoderoso. Tenemos que obtener esta fe. Dios es todopoderoso. Eso significa, considerar nuestra situación es muy, muy mala, ¿sí? Tenemos que considerar quién es Dios más y más, en vez de nuestra situación. Aunque nuestra situación no esté bien, tendremos que confiar en Dios, porque Dios es todopoderoso. En ese tiempo, Abraham era 100 años. Sara tenía 90 años, ¿sí? ¿Sería posible que ellos tenían los hijos en su vida? Imposible, sería imposible, ¿sí? Nadie puede imaginar que ellos podrían tener sus hijos. Es imposible. Pero la Biblia dice: Dios es todopoderoso. Eso significa, en lugar de considerar la situación, tenemos que confiar en Dios, porque Dios es todopoderoso. Primeramente, en capítulo 18 tenemos que pensar que Dios es todopoderoso. Esto es la fe correcta, ¿sí? Vamos a buscar Romanos capítulo 4, Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 17. Según la Biblia, para complacer a Dios, ¿cuál es necesario? Tenemos que obtener la fe. Con la fe podemos complacer a Dios, podemos agradar a Dios. Sin la fe, nadie puede complacer a Dios. Según la Biblia, la fe es muy, muy importante, ¿sí? Según la Biblia, con la fe Dios puede trabajar, pero sin la fe Dios no puede nada, ¿sí?
Por eso, para ver el trabajo de Dios, la fe es esencial. ¿Sí? Romanos capítulo 4, versículo 17. Esto es Dios que Abraham creó. Romanos capítulo 4, versículo 17, yo voy a leer. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. 18. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Él creó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a los que se había dicho, así será tu descendencia. ¿Sí? 17, la Biblia dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Abraham tenía la fe sobre Dios. Él creyó que Dios puede hacer todo. Aún Dios puede dar la vida a los muertos, ¿sí? Además, Dios puede crear todo. Por eso, si por medio de la fe, Abraham, podría tener a su hijo, ¿sí? Abraham tenía tener su hijo, finalmente. Tenemos que tratar de obtener la fe como Abraham. Por medio de la fe, Abraham pudo ver el resultado de su fe. Para ver algunas cosas, para ver los resultados de nuestra oración, la fe es muy, muy importante, ¿sí? En vez de mirar la situación de nosotros, está bien, es mejor confiar en la palabra, en su poder. Esto es la fe, porque Dios es todopoderoso, ¿sí? Además, vamos a 18, yo voy a explicar constantemente. Él creó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Él creó en esperanza contra esperanza. Considerado su situación, si podría tener la esperanza de sus hijos. Pero aunque él no tenía la esperanza en ese mundo, él tenía la esperanza en Dios. Por eso Dios cumplió su esperanza. Como sabe, por medio de pandemia o coronavirus, muchas personas tienen miedo. Por eso, considerado su situación, muchas personas no quieren ir a la iglesia o creen en Dios, porque ellos tenían miedo hacia coronavirus. En vez de temer coronavirus, tenemos que confiar en Dios. Es sabio, ¿sí? Es correcto ante Dios. ¿Es correcto? ¿Sí? Vamos a buscar Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 27. Esto es la palabra de María. Capítulo 1, versículo 27. Yo voy a leer. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Sí, como sabe, la Virgen María fue embarazada, ¿sí? Aunque ella no tenía relación con su esposo. Por eso
Yo pienso que él sí pudo ser muy confundido de la situación, pero su corazón estaba muy bien. Su corazón sí era sí guardado en la paz, porque ella tenía la fe. Ella tenía la fe. Por eso, 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Vamos a leer juntos. Bendita tú entre las mujeres. Sorprendentemente, ella recibió la bendición de Dios. Su corazón estaba en la paz. ¿Por qué? Ella tenía la fe sobre Dios. Por eso su corazón no estaba confundido. Su corazón estaba muy bien siempre, porque ella creó en Dios. Dios es todopoderoso. Por eso, 37. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Porque nada hay imposible para Dios. Él creó en Dios de esta manera. Él creo que nada hay imposible para Dios. En Dios todo es posible, ¿sí? Por eso ella creó Dios de esta manera. A veces su corazón estaba lleno de la paz siempre. Igualmente, pase lo que pase, tenemos que confiar en la palabra, en su poder, ¿sí? A veces la situación puede atacarnos, ¿sí? Por medio de la situación podemos temer. Oh, yo puedo ser contagiado, ¿sí? Por coronavirus. Hoy en día muchas personas, más personas están contagiados. Por eso el número está aumentando drásticamente. Yo tengo miedo mucho. Yo no puedo salir de mi casa. Yo no puedo ir a la iglesia. No está bien, ¿sí? En vez de, en vez de considerar la situación, sería mejor, sería sabio confiar en la palabra, en la promesa, ¿sí? O su poder. Entonces, nuestro corazón sí puede ser guardado en la paz por medio de el poder de Dios, ¿sí? Es muy importante. ¿Quiénes los cristianos? Somos los salvos, somos los cristianos, ¿sí? Entonces tenemos que confiar en la palabra. Sabemos que la palabra es la verdad, Dios está vivo. Esto es nuestra fe, ¿sí? Además tenemos que pensar que Dios es todopoderoso, ¿sí? Vamos a buscar Hebreos capítulo 11, Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Yo voy a leer. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que se galardonado de los que le buscan. Versículo 6, la Biblia dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Eso significa, para agradar a Dios, para alegrar a Dios, la fe es un requisito, la que es necesaria, ¿sí? Necesario. ¿Usted tiene la fe para agradar a Dios? Sí. Sí. Tener la fe significa abandonar nuestro pensamiento. Sí, tener la fe significa ignorar la situación. En vez de confiar en la situación,
Por la fe podemos confiar en la promesa o su poder. Entonces, si podemos quitar el temor de nuestro corazón. Cuando nuestro corazón esté lleno del temor, será imposible vivir para Dios. Es imposible. ¿Por qué? Por medio de la fe, Dios puede trabajar. Pero en vez de tener la fe, podemos tener miedo. Podemos tener la preocupación en nuestro corazón. Por este miedo, lamentablemente, no podemos hacer algo según la fe. ¿Sí? Por eso, en vez de tener el temor, tenemos que obtener la fe en Dios. Es muy, muy importante, ¿sí? Vamos a buscar, Hebreos capítulo 10, versículo 38. Versículo 38. Se lo leo. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. 39, vamos a leer juntos, 1, 2, 3. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. 38, la Biblia dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. ¿Sí? No está bien retroceder ante Dios. ¿Sí? Para no retroceder, ¿sí? Una cosa es necesaria. Esto es la fe. ¿Sí? La fe. Con la fe podemos movilizarnos adelante. ¿Sí? Adelante. Pero sin la fe podemos retroceder. Por eso, para ir adelante, la fe es muy, muy importante. 39, la Biblia dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Por la fe podemos mudarnos adelante, ¿sí? Por eso, según la Biblia, tener la fe es muy, muy importante en nuestra vida cristiana. Pero, lamentablemente, pensando en la situación de este mundo, podemos perder una pasión. Podemos desanimarnos, ¿sí? Podemos escuchar muchas noticias sobre coronavirus o terremoto en México o diluvio en China, muchas desastres en este mundo. Por medio de esas cosas, nuestro corazón puede ser deprimido. ¿Sí? En vez de mirar las cosas en la tele o YouTube, es mejor pensar en el poder de Dios. Dios es todopoderoso. ¿Sí? Además, tenemos que poner nuestra esperanza en la palabra. Entonces, nuestro corazón puede ser valientes, ¿sí? En vez de ser deprimido por la situación mala, ¿sí? Vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 6. Yo voy a leer.
Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 6. ¿Lo tienen? Yo voy a leer. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temor ninguna amenaza, ¿sí? Sorprendentemente, en la vida de Sara, ella tenía muchos problemas, muchos películas en su vida, ¿sí? Muchos películas, ¿sí? Muchas películas. Sí, lamentablemente, para evitar hambre en su país, con Abraham, sí, Sara descendió a Egipto. Pero en este tiempo, Sara estaba en muchos problemas. Sí, porque, sí, ¿quién? Para proteger a Abraham por sí mismo, Abraham se presentó a Sara como su hermana. Por eso, si Sara podría ser vendida por Abraham. Sí. Sorprendentemente, Abraham trató de vender a su esposa para sobresalir. ¿Sí? Yo pienso que Abraham era muy cobarde. Pero sorprendentemente, Sara sí llamó a Abraham como su Señor, mi Señor. Además, aunque ella tenía muchos problemas o muchos peligrosos, su corazón estaba en la paz, porque ella tenía la fe. Versículo 4. Yo voy a leer. Sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Sorprendentemente, si Sara trató de renovar su corazón, Sara trató de cuidar su corazón para tener la fe. Por eso ella estaba en la paz siempre, aunque su situación no está bien. Aunque su esposo trató de venderle a otras personas, su corazón estaba en la paz, porque ella tenía la paz. No está bien si tener miedo en este mundo. Tener miedo significa no tener la fe. En vez de tener miedo, tenemos que cuidar nuestro corazón para poder más fe, ¿sí? Gran fe. Esto es correcto. Tenemos que aumentar nuestra fe para cuidar nuestro corazón. ¿Cómo podemos aumentar nuestra fe? ¿Cómo saber? Tenemos que leer la Biblia, tenemos que escuchar la palabra más y más, porque la fe puede venir de la palabra. Por eso tenemos que escuchar la palabra, tenemos que leer la Biblia más y más. Además, tenemos que asistir en la iglesia o en la comunión. Por medio de esto, nuestra fe puede aumentar también. Es muy importante, porque tenemos que tener la fe. ¿Cuál es el beneficio de tener la fe? Vamos a buscar Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 15. Efesios capítulo 6, versículo 15. Efesios capítulo 6, versículo 15.
Vamos a leer juntos. 1, capítulo 6, versículo 15. Efesios, capítulo 6, versículo 15. Yo puedo darle así el tiempo suficiente, ¿sí? Para buscar la palabra, el libro. Efesios capítulo 6, versículo 15. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. 15. La Biblia dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Para evangelizar, para llevar otras almas a Dios, nuestro corazón tiene que estar en la paz, ¿sí? Tenemos que guardar la paz en nuestro corazón para evangelizarlos, ¿sí? Cuando perdamos la paz en nuestro corazón, será imposible, será muy difícil evangelizar, porque el Espíritu Santo puede trabajar por medio de la paz. Por eso nuestro corazón tiene que ser mantenido en la paz. Entonces, nuestra vida puede ser usada por Dios. Sin la fe, sin la paz, ninguna persona puede ser utilizada por Dios. Los salvos tienen el deseo de evangelizar, ¿sí? Para esto tenemos que mantener la paz. Para la paz, la fe es esencial. La fe es requisito, ¿sí? Además, 16. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Sorprendentemente, hay el ataque de Satanás. Hay el ataque de Satanás, ¿sí? Usualmente Satanás puede preparar los dardos de fuego. ¿Usted sabe? Los dardos de fuego. Hay muchos dardos de fuego. Por eso, para atacar su corazón, su espíritu, muchas veces Satanás puede tirar, ¿sí? Sus dardos de fuego. Entonces, cuando su corazón, cuando su espíritu sea dañado por dardos de fuego, ustedes no podrán ser usados por Dios. Ustedes pueden perder su poder. Ustedes pueden desanimarse en este mundo. Ustedes pueden entregarse en este mundo, ¿sí? A veces su vida sería inútil ante Dios, ¿sí? Por eso tenemos que proteger nuestro corazón por medio de la fe. La fe es un escudo, ¿sí? Escudo. Por medio de la fe podemos guardar nuestro corazón. Entonces, Satanás no puede atacar nuestro espíritu, ¿sí? Por eso tenemos que protegernos por medio de la fe. La fe es un escudo. Hoy en día, ahorita, Satanás está atacándonos, ¿sí? Con los dardos de fuego, ¿sí? En su corazón, ustedes pueden tener los dardos de fuego también, ¿sí? Algunas personas ya fueron atacados por Satanás. Por eso ellos ya perdieron el poder, ¿sí? Entonces, ellos tienen miedo. ¿Quién usualmente nos da miedo? ¿Satanás o Dios? Satanás. Vamos a buscar 2 de Timoteo capítulo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7.
Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Uno, 7. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. 7. 1, 2, 3. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos da el corazón de cobardía. Temor, ¿sí? Temor, no. ¿Quién nos da este corazón? Esto es Satanás. El corazón de temor es de Satanás. Ustedes pueden ser engañados por Satanás cuando ustedes tengan miedo, ¿sí? Por eso tenemos que quitar este corazón de nuestro espíritu. En vez de temer, tenemos que obtener la fe, ¿sí? Por medio de la fe, nuestro espíritu puede ser protegido, guardado, ¿sí? Porque la fe es el escudo, ¿sí? ¿Me explico bien? ¿Sí? Por eso tenemos que pensar, oh, Dios es todopoderoso. Oh, en vez de pensar en la situación, tenemos que pensar la característica de Dios. Oh, Dios es todopoderoso. Dios puede hacer todo para mí. En vez de perder, ¿sí? Su corazón, en vez de perder la pasión, tenemos que pensar en quién es Dios, ¿sí? Dios es todopoderoso. Esto es Dios que tenemos que pensar. Vamos a regresar. Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18. Versículo 32. Se lo leo con mi voz bonita. ¿Sí? Con mi voz buena. ¿Es correcto? Gracias. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi señor. Si hablaré solamente una vez, quizá se hallarán allí 10, no la destruiré. Respondió por amor a los 10. ¿Sí? Esto es sí, una advertencia, ¿sí? Advertencia hacia la ciudad de Sodoma y Gomorra, ¿sí? En las ciudades de Sodoma y Gomorra hubo muchos pecados. Por eso Dios advirtió sí, sobre el castigo. La Biblia dice, cuando hubieran más de 10 los justos, estas ciudades no hubieran sido destruidas, ¿sí? Destruidas. Esto es la palabra de Dios. Pero lamentablemente en estas ciudades no hubo aún 10 justos. Eso significa Dios puede cuidar la vida de los justos. Por medio de los justos, aún las ciudades pueden ser protegidas. ¿Qué tal nuestra vida? ¿Ustedes son los justos? Sí, porque somos los salvos. Eso significa que nuestra vida puede ser protegida por Dios siempre. Esto es muy importante. Tenemos que pensar, oh, Dios está protegiendo a la vida de los justos. Entonces podemos quitar las preocupaciones de nuestro corazón. ¿Sí? ¿Usted sabe la existencia de los ángeles? Cada salvo tiene muchos ángeles. Alrededor de ustedes hay muchos ángeles. ¿Usted sabe? ¿No? Vamos a buscar Hebreos capítulo 1. Hebreos.
Hebreos capítulo 1, versículo 14. Yo voy a leer 1:14. Hebreos capítulo 1, versículo 14. Yo voy a leer. No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán heredores de la salvación. Esto es el propósito de la existencia de los ángeles. La Biblia dice, se refiere, no son todos espíritus ministradores. Todos espíritus ministradores significan los ángeles. Ellos fueron enviados para proteger, para servir los justos. ¿Sí? Eso significa cada cristiano tiene muchos ángeles. ¿Sí? Alrededor de ellos hay la protección de los ángeles. Por eso nuestra vida es muy, muy segura. Su vida está muy, muy segura. ¿Sí? Yo tengo una pregunta. ¿Dónde está lo más seguro en este mundo? Número 1, en su casa. Número 2, en su trabajo. Número 3, en la iglesia. ¿Dónde? En la iglesia. ¿Por qué? En la iglesia hay muchos justos. Eso significa hay la protección de Dios. Siempre. ¿Sí? Aún Dios puede proteger las ciudades Sodoma y Gomorra por los justos. ¿Sí? Eso significa Dios puede sí, proteger nuestra vida aún la iglesia. Eso es muy importante. ¿Sí? Tenemos que pensar, ¿dónde está lo más seguro? ¿Sí? La vida de los salvos. ¿Sí? En la vida de los salvos. ¿Sí? Tenemos que protegernos bajo de Dios, ¿sí? Bajo de la mano de Dios. Vamos a buscar Éxodo capítulo 8. Éxodo capítulo 8. Éxodo capítulo 8, versículo 22. Ocho, 22. Yo voy a leer. Éxodo capítulo 8, versículo 22. Yo voy a leer. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. En este tiempo, como saben, en Egipto hubo una plaga, ¿sí? Esto es la plaga de moscas, ¿sí? Moscas. Pero sorprendentemente hubo una protección en el lugar de los pueblos, especialmente los judíos. En todas partes de Egipto, ellos sufrieron la plaga de moscas. Pero sorprendentemente, en el lugar de Gosén, no hubo la plaga. ¿Por qué? En ese lugar hay los judíos, sus pueblos. Por eso hubo la protección contra la plaga. Sí, es muy milagroso. Vamos a buscar Éxodo capítulo 9. Versículo 26. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo.
hubo otra plaga, esto es granizo. Pero donde los pueblos vivían, no hubo la plaga. ¿Por qué? Hay la protección. ¿Sí? Eso significa nuestra vida es muy importante ante Dios. Ante Jehová, cada persona, cada salvo es muy, muy importante. Vamos a buscar Salmos capítulo 16. Salmos 16, versículo 3. Salmos capítulo 16, versículo 3. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. La Biblia dice 3. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros. Y es toda mi complacencia. La Biblia dice los santos, los justos son muy, muy preciosos ante Dios. ¿Sí? Por eso Dios está protegiéndonos. ¿Sí? Tenemos que pensar, ¿sí? Dios está protegiéndonos con su mano todopoderosa. Tenemos que pensar, Dios es todopoderoso. Además, tenemos que pensar que Dios está protegiendo a los salvos, los justos. Por eso, bajo de Dios podemos estar seguros, ¿sí? Podemos sentirnos muy, muy seguros siempre. Vamos a buscar Salmos capítulo 91. Salmos capítulo 91, versículo 1. Yo voy a leer. Vamos a leer juntos. Capítulo 91, versículo 1. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. El que habita al abrigo del Altísimo moraba bajo la sombra del Omnipotente. La Biblia dice, moraba bajo la sombra del Omnipotente. La protección de Dios es como la sombra del Omnipotente. Dios es todopoderoso, es omnipotente. ¿Sí? Por eso, bajo de la sombra de Dios es muy, muy seguro. ¿Sí? Esto es lo más seguro en este mundo. Entonces, versículo 3, yo voy a leer. Y Él te librará del lazo del cazador, de las pestes destructora. ¿Sí? Dios puede hacernos evitar ¿qué? La peste, ¿sí? Por eso, ¿dónde está lo más seguro en este mundo? La iglesia, bajo de la mano de Dios, ¿sí? Si por medio de muchas cosas en este mundo, por medio de la pandemia, muchas personas tienen miedo. Muchas personas tienen miedo. Oh, yo no puedo hacer algo para Dios. Yo tengo miedo a reunirme con otros hermanos. Yo no quiero ir a la iglesia porque yo puedo ser contagiado, ¿sí? Pero en vez de esto, tenemos que tener la fe. Porque la protección es Dios, lo más fuerte, ¿sí? Lo más fuerte. Es más seguro de caminar en la calle, ¿sí? En vez de pisar a supermercado,
tener la comunión con los hermanos es más seguro. ¿Por qué? Hay la protección. ¿Me explico bien? ¿Sí? ¿Por qué? En Dios hay la protección verdadera. ¿Sí? Vamos a buscar Salmos capítulo 12. Entonces, obtener la fe es muy importante, como te expliqué, para evangelizar. Si creemos en Dios, sí, por eso podemos vencer podemos vencer miedo, podemos vencer el miedo o el temor, sí. Pero otras personas tienen más miedo. Para llevar ellos a la iglesia, para llevar ellos a Dios, tenemos que tener más fe, ¿sí? Además, tenemos que creer en la protección de Dios. Entonces, podemos evangelizarlos más efectivamente, ¿sí? Salmos capítulo 12, versículo 5. 12, 5. Lo voy a leer, se lo leo. Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos. Ahora me levantaré, dice Jehová. Vamos a leer juntos, 1, 2, 3. Pondré el salvo al que por ello suspira. ¿Sí? Dios nos se puso en el lugar muy, muy seguro, ¿sí? Especialmente los lugares donde los salvos se reúnen son muy, muy seguros porque hay la protección de Dios, ¿sí? Sí, por eso no está bien si retroceder ante Dios. Tenemos que ir, tenemos que movilizarnos adelante, ¿sí? Para hacer más para Dios. Tenemos que ahorrar nuestro tiempo o nuestra oportunidad para evangelizar más a más perdidas. No está bien si tener muchas preocupaciones de la situación. No está bien si está lleno de mucho miedo hacia la situación. En vez de esto, tenemos que tener la fe, hay la protección en Dios, ¿sí? Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 33. Deuteronomio capítulo 33, versículo 12. Versículo 12. Deuteronomio capítulo 33, versículo 12. Yo voy a leer. Benjamín dijo, el amado de Jehová habitará confiado cerca de él. Lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará. ¿Sí? ¿Dónde está? Entre sus hombros, ¿sí? Aquí, ¿sí? Entre tus hombros, ¿sí? Sorprendente, la Biblia dice, el amado de Jehová habitará confiado cerca de él. Lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará. Sorprendentemente, los amados de Jehová pueden ser protegidos por Dios siempre, entre sus, ¿dónde? Hombros, ¿sí? Esto es muy, muy seguro. Esto es la promesa de Dios. En vez de temer, tenemos que confiar en la palabra o su protección. Esto es la fe. Con la fe podemos complacer a Dios, podemos agradar a Dios. Por eso
La fe es muy importante. Y vamos a buscar Isaías capítulo 26. Isaías capítulo 26. Isaías. Isaías capítulo 26, versículo 1. Yo voy a leer. En aquel día cantarán este cántico. En tierra de Judá, fuerte ciudad, tenemos salvación. Puso Dios por muros y ante muro. ¿Sí? Según la Biblia, la salvación es como los muros de Dios. Eso significa la protección de Dios. ¿Sí? Por medio de los muros, por medio de ante el muro, Dios puede protegernos. ¿Sí? Tenemos que pensar. La salvación es nuestro muro. ¿Por qué? Después de este mundo podemos ir al cielo. Además, en este mundo podemos ser protegidos por Dios. Por eso es muy importante pensar en la protección. Oh Dios, Dios es todopoderoso, además Dios es una protección, la protección verdadera. No hay los lugares seguros de ese mundo. En la calle podemos ser matados, ¿sí? Por ladrones, con pistolas, muy temerosos, ¿sí? O en el hospital. ¿Qué pasó? En el hospital hay mucho virus, ¿sí? Hay muchos pacientes, ¿sí? Podemos ser contagiados. ¿Qué tal supermercado? Hay muchas personas que ustedes no conocen. Pueden ser contagiados, ¿sí? Pero la protección verdadera está en Dios, ¿sí? Por eso tenemos que ser más apasionados, tenemos que ser más diligentes o más vivientes, ¿sí? Viviente en Dios, ¿sí? Para vivir para Dios más y más. No está bien retroceder por la situación. Porque Dios es todopoderoso, hay la protección de Dios siempre. Vamos a buscar Proverbios capítulo 18. Versículo 10. Versículo 10. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Torre fuerte es el nombre de Jehová. ¿Dónde está más seguro? ¿Sí? Esto es en Dios. Bajo de Dios. ¿Sí? Por eso tenemos que pensar la protección en Dios. Por eso la Biblia dice, a él correrá el justo y será levantado. Tenemos que correr, ¿sí? A la protección de Dios. Entonces nuestra vida estará más segura, ¿sí? Siempre. En vez de confiar en las cosas en este mundo, sería mejor confiar en la protección, en la promesa. Esto es la fe. Vamos a regresar. Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18, versículo 16, 17, 18, 17. Vamos a ir juntos. 1, 2, 3. Y Jehová dijo,
encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Sorprendentemente, para Abraham, Dios reveló todas las cosas, sí, siempre. ¿Por qué? Porque Abraham conoció a Dios más y más. Sorprendentemente, según la Biblia, Abraham conoció a Dios perfectamente, porque Dios reveló todo para Abraham. La relación entre Abraham y Dios era muy especial, porque todo fue revelado ante Abraham. ¿Por qué? Versículo 27. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Y Abraham replicó y dijo: He aquí, ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Él comprendió que él era nada ante Dios. Él describió sobre su situación como polvo y ceniza. Eso significa su vida es nada ante Dios. Él era muy humilde. Por su humildad, él comprendió la voluntad de Dios perfectamente. ¿Quién es Dios? Dios los ama, especialmente los humildes. ¿Sí? Los humildes. Los humildes pueden comprender la voluntad de Dios perfectamente. Los humildes pueden ser los amigos de Dios. Por eso Abraham era un amigo de Jehová. Si quieren tener una buena relación con Dios, entonces es muy importante ser más humilde. La humildad significa ser obediente a la palabra. ¿Sí? Ser humilde significa quitar nuestro propio pensamiento. ¿Sí? Ser humilde significa quitar la dureza de nuestro corazón. Nuestro corazón es muy duro, ¿es verdad? ¿Sí? Hay mucha dureza en nuestro corazón. Por eso, muchas personas no quieren seguir la palabra. ¿Por qué? Por su corazón muy duro. Mi opinión es correcto. En vez de seguir la palabra, mi opinión es correcto siempre. No me gusta seguir esta parte. A mí me gusta otra parte de la Biblia. Su palabra es diferente que mi opinión. Por eso no me gusta obedece a esta palabra. Esto es naturaleza. ¿Sí? Solamente los humildes pueden tener la relación buena con Dios. ¿Sí? Por eso tenemos que ser más humildes ante Dios. Eso significa que tenemos que sacar nuestro propio pensamiento de nuestro espíritu. ¿Sí? Tenemos que entregarnos ante Dios. Sí. Amén. Porque su palabra es correcta siempre. ¿Me explico bien? ¿Bien? ¿Sí? Vamos a buscar San Mateo capítulo 11. Me explico bien, ¿sí? Ustedes comprendieron mi palabra, ¿sí? San Mateo capítulo 11, versículo 25. San Mateo capítulo 11, versículo 25. Te lo leo. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste esas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños.
Sorprendentemente, los sabios o los escondidos, los entendidos no saben no supieron de la voluntad de Dios. Aún los niños conocieron a Dios, conocieron a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Los niños son muy, muy humildes. Ellos se dieron cuenta de su ignorancia. Por eso ellos aceptaron la voluntad de Dios como la Biblia se refiere. ¿Sí? Pero los entendidos o los sabios eran diferentes. Ellos tenían sus propias opiniones. ¡Oh! A mí no me gusta esta palabra. Ellos rechazaron las partes de la palabra. Por eso Dios escondió su palabra, su voluntad ante los entendidos o los sabios. En vez de ellos, los niños supieron, ¿sí? Se dieron cuenta de la voluntad de Dios correctamente. Versículo 26, vamos a leer juntos. 16, versículo 26, vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Sí? Esto es la voluntad de Dios. Esto significa los humildes pueden comprender la voluntad de Dios correctamente. Abraham era muy humilde, por eso Dios reveló sus voluntades perfectamente para Abraham. Eso significa Abraham era muy obediente. Él quitó su pensamiento. Él no tenía su propio pensamiento. Él está listo para obedecer a la palabra. ¿Qué tal ustedes? ¿Sí? Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 31. Deuteronomio capítulo 31, versículo 17. Deuteronomio capítulo 31, versículo 17. Yo voy a leer. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí. Lamentablemente, por medio de sus pecados, Dios escondió su rostro ante ellos. ¿Sí? Además, 18, vamos a leer juntos, 1, 2, 3. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. Los judíos abandonaron los dioses ajenos. Esto es idolatría. Por esto Dios escondió su rostro ante ellos. Ellos no conocieron a Dios. Ellos no pudieron mirar la voluntad de Dios. Si Dios no puede mostrar su rostro para nosotros cuando no seamos humildes, ¿sí? Tenemos que ser más humildes ante Dios. Entonces, podemos conocer a la voluntad de Dios en nuestra vida. Nuestra vida puede ser
guiado por Dios. Por eso en la Biblia, ser humilde, la humildad es muy importante. Vamos a buscar Salmos, capítulo 22. Versículo 26. Salmos capítulo 22, versículo 26. Yo voy a leer. Se lo leo. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Comerán los humildes y serán saciados. Solamente los humildes pueden comer la comida espiritual. Ellos pueden comprender la palabra. Según la Biblia, la palabra es como la comida espiritual, ¿sí? Solamente los sabios, los humildes pueden comprender la voluntad de Dios más y más. Pero los entendidos, los sabios o los orgullosos no pueden comprender la palabra. Además, la Biblia dice, vivirá vuestro corazón para siempre. Entonces, nuestro corazón puede obtener la fuerza nueva, ¿sí? De Dios, ¿sí? Cuando seamos humildes. Cuando seamos humildes, Dios nos podrá dar, ¿sí? La fuerza nueva, ¿sí? Por eso nuestro corazón sí podría ser restaurado, renovado, ¿sí? Entonces podemos vivir para Dios más y más. Vamos a buscar Isaías 29, Isaías. Isaías capítulo 29, versículo 19, 29, 19. Isaías. Isaías capítulo 29, versículo 19. ¿Sí? 29, versículo 19. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aun los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. 19 la Biblia dice, entonces los humildes crecerán en alegre en Jehová. Sorprendentemente, los humildes pueden ser más alegres, ¿sí? ¿Ustedes quieren ser más alegres? ¿Sí? Para esto ustedes tienen que ser más humildes, ¿sí? Seamos más humildes. Entonces, podremos ser más humildes, más alegres, más felices. Porque podemos estar con Dios. Dios puede vivir en nuestra vida más y más. Eso significa que tenemos que quitar nuestro pensamiento. Tenemos que quitar nuestra dureza en nuestro corazón. Mi pensamiento es correcto. No. La palabra Dios es correcto siempre. ¿Sí? Por nuestra dureza o nuestro propio pensamiento podemos fallar. ¿Sí? Podemos fallar. ¿Sí? En vez de confiar en su pensamiento, está bien confiar en la palabra, ¿sí? Vamos a regresar a Génesis capítulo 18, versículo 14. 18, versículo 14. Génesis capítulo 18, versículo 14.
14. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Nada, nada. En Dios todo es posible, ¿sí? Porque Dios es todopoderoso, ¿sí? Capítulo 17, versículo 1. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Dios presentó como Dios todopoderoso, ¿sí? Tenemos que confiar en Dios, porque Dios es todopoderoso. En Dios hay la protección perfecta también. Además, solamente los humildes pueden confiar en Dios, pueden estar con Dios. Para esto tenemos que quitar nuestro pensamiento, nuestra dureza, ¿sí? Yo deseo que su vida sea mejor, su vida sea, sí, su vida se bendezca, ¿sí? Bendezca, ¿sí? Bendecida, ¿sí? Su vida se bendecida más y más en Dios, ¿sí? Para esto tenemos que tener la fe, ¿sí? A veces tenemos que ser más humildes. Vamos a ver juntos. Nuestro Padre, a Dios, muchas gracias por darnos esta oportunidad. Por medio de la palabra, si comprendimos sobre la fe. Con la fe podemos complacer a ti. Por la fe podemos tener la protección. Por favor, ayúdanos para ser más humildes. Por favor, quitar nuestro pensamiento o nuestra dureza de nuestro corazón. Confiamos solo en ti. Oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias.